En Élite Noticias, te mostramos el problema y tú propones la solución. Damos inicio a Buscando la Solución, con la conducción de Vanessa Robles y Adriana Peralta. Bienvenidos. Escuchamos fuerte y claro. Sí. Fiscal, quisiera que nos ponga un poquito en contexto con este caso del que venimos ahora anunciando y desde allí partimos para abordar y ampliar la perspectiva con respecto al maltrato infantil. ¿Qué sucedió en Balao exactamente? Sí, básicamente fue en el sector del Cantón Balao, recinto San Carlos, donde se llegó a tener conocimiento de parte de la Fiscalía que una menor no quería estar con su abuela, en este caso su abuela materna. Se intervino a la menor, ya conversando con ella en entrevistas, salieron a las luces unos detalles que no conocíamos. ¿Cuál era el motivo por el cual no quería estar en casa de la abuela, en este caso niña materna? Y es que ella supo manifestar que había sido objeto de abusos sexuales desde varios años atrás por parte de la pareja sentimental de su abuela. O sea, ya el enfoque cambió automáticamente, de manera inmediata intervenimos, sacamos ya a la menor de ese círculo familiar de violencia y se puso en contacto con una tía paterna de ella que vive en otro cantón a fin de hacerle la entrega y sacarla de ese hogar de violencia. Lastimosamente la mamá de la menor no habita aquí en el país, vive en Estados Unidos y estuvimos monitoreando a la mamá para coordinar el tema de traslado, el tema de la seguridad, el tema de las medidas de protección a favor de la menor de 12 años. Posteriormente, el día siguiente, el día del feriado, viernes de esta semana que pasó, acudimos nuevamente al domicilio, en este caso en el recinto San Carlos. Nos entrevistamos con la familia de la menor del lado de línea materna y nos supo manifestar que efectivamente la menor en algún momento quiso quemar la casa, lanzó gasolina sobre la casa de la abuela y las tías en este caso, porque parece ser que se sentía agobiada. De la entrevista que se tuvo con la menor, ella supo manifestar que sí, efectivamente quiso quemar la casa porque ya estaba saturada, se sentía presionada, se sentía mal. Inclusive quiso hasta suicidarse de lo que le estaba sucediendo dentro del hogar, en este caso de parte de la abuela. Como Fiscalía se actuó de manera inmediata, se han obtenido las medidas respectivas, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto al tema de violencia, se ha buscado la manera de paliar esto con la intervención inmediata de las demás unidades, lo que es la Policía Nacional con la DINAPEN, UNIPEN, lo que es Fiscalía, y los demás cuerpos del Estado que son los que brindan las seguridades para temas de derechos de protección de niños. El objetivo de la actuación es que se debe de hacerlo de manera inmediata. La Constitución nos obliga a los funcionarios públicos, su artículo 11, numeral 3, de que las medidas de protección, los medios idóneos para asegurar el derecho a las víctimas debe de ser de manera inmediata. Y de esa manera se ha actuado no solamente en ese caso, sino en otros casos que esta semana me tocó estar de turno en el Cantón Naranjal. Desde el día lunes hasta el domingo, en los 4 primeros días se detuvo a razón de por cada día un abusador sexual o un violador de niños. Se los ha procesado, se le han formulado cargos y ya algunos se encuentran en el Centro de Privación de Personas Adultas en conflicto con la ley. Fiscal, bueno, de antemano gracias por la información. Sin embargo, es algo que no debemos tomarlo con naturalidad. Y con ligereza tampoco. Delitos execrables, así es. En todo caso, ¿qué estaría pasando allá? O sea, este tipo de delitos ocurren en varias partes. Tampoco es que voy a estigmatizar que solo ahí, pero sin duda, si tenemos altos índices, se debe intervenir de alguna manera. Algo está ocurriendo, es un foco, algo nos está llamando, una alerta roja. Claro, no nos olvidemos que el promedio del 95% de delitos sexuales, naturaleza sexual sobre niños, niñas y adolescentes, sus autores son el mismo círculo familiar, el entorno de la familia, seguido de vecinos y de particulares. En este año, las estadísticas en temas de abusos sexuales a nivel educativo bajó, pero bajó fue por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes no estaban ya asistiendo de manera presencial a las clases, sino que lo hacían online. Pero nos aumentó la estadística a nivel de hogar, así como los temas de violencia intrafamiliar contra las mujeres o miembros del núcleo familiar, nos aumentó en el círculo familiar. Yo he estado en diversas ciudades, Guayaquil, que ustedes ya me conocen, he actuado en diversos casos. En Daule también se dio la misma temática de niños abusados sexualmente, estuve en El Triunfo, sucedió lo mismo. Ahora que estoy en Balao y me toca hacer turnos en el Cantón Naranjal, me topo con la misma noticia de que existe en el medio familiar este tipo de hechos que no se pueden erradicar. Lastimosamente,
lastimosamente existen miembros del núcleo familiar que siguen actuando, violentando esos derechos de los niños. Y como sociedad, como autoridades, debemos actuar de manera inmediata, aplicando la debida diligencia en este tipo de hechos para que los mismos no queden impunes. Y ya vamos a hablar más del caso de estos niños torturados en Naranjal también, fiscal, si me permite, para darle paso a la abogada Gina Godoy, exasambleísta. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y mi pregunta para usted, abogada, es ¿qué hacer en esos casos, puesto que sí, ocurren los abusos en su mayoría dentro del entorno familiar, y cuando los niños quieren hablar o se acercan a alguien, pues no, simplemente no les creen? Vanessa, Adriana, señor fiscal, la audiencia de Radio Élite, muy buenos días. Gracias por este espacio. Desgraciadamente es una realidad que nos conmueve, que nos consterna, pero que desgraciadamente sigue ocurriendo. 3 de cada 5 personas en el país refieren haber vivido alguna situación de violencia sexual en el país. Y ojo que digo personas, es decir, tanto niños como niñas y adolescentes. En el caso que estamos comentando, la niña a los 12 años tiene la intención de incendiar el domicilio de su abuela, pero no he escuchado al fiscal decir a qué edad refiere la niña haber sido víctima. Yo estoy segura que no ha sido solamente ahora, que tiene 12 años, sino desde mucho antes. Y solo pensemos por un momento, si nosotros como personas adultas, alguien nos toca y nos desagrada, imaginemos el malestar, la afectación a la salud emocional que debe tener una criatura cuando alguien agrede, cuando alguien vulnera, abusa su cuerpo. El pretender incendiar el hogar es un grito de auxilio a la sociedad, al Estado negligente en su conjunto, porque nadie en el entorno de la vida de esta criatura ha proveído condiciones de seguridad para que esta conducta, esta vulneración de sus derechos, esta violación se pueda evitar, se pueda parar, de tal manera que no solo la Fiscalía, no solo el sistema de justicia en su conjunto, sino la sociedad entera debe tener ahí una responsabilidad. El señor fiscal se pregunta por la madre, que la madre no ha sido posible ubicarla. Yo me pregunto dónde está el padre. ¿Por qué esa niña está expuesta? ¿Por qué esa niña está en manos de sus abusadores y no en un espacio o en un lugar seguro en la que su integridad sea respetada y sobre todo pueda cumplir un derecho mínimo que tiene la infancia en nuestro país? Y es poder desarrollarse plenamente, es poder desarrollarse y habitar en un espacio en el que la seguridad, no digo el amor, pero digo los cuidados, sean la constante. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos dialogando con la abogada Gina Godoy, exasambleísta y política. ¿Existen en este sentido normas o políticas en defensa de los derechos humanos y de los niños, o falta más trabajo para darles la protección de vida? Falta muchísimo, y solo como ejemplo. ¿Por dónde podemos empezar entonces, abogada? Bueno, ya vamos a resolver, tenemos un pequeño inconveniente con la conexión de la abogada Gina Godoy. Por favor, a ver si de pronto vía telefónica, pero continuamos entonces con el fiscal. Por supuesto, tenemos también al fiscal César Peña, encargado del caso de los niños abusados en Balao y también en Naranjal, con quien, doctor, en el ejercicio de su profesión se han vuelto frecuentes este tipo de abusos. ¿Hasta dónde la ley puede proteger o cuántos son estos vacíos que muchos de los agresores hasta la burlan o la vulneran para simplemente o quedar en libertad, y la impunidad, el sistema de impunidad en la función judicial se hace evidente y seguimos en materia de desprotección e inacción? Sí, vale rescatar lo que dijo la doctora Godoy. Efectivamente, la menor supo manifestar en la entrevista que tuvo conmigo que ya tenía tiempo que era víctima de abuso sexual, no solamente de la pareja sentimental de la abuela, sino también de otras personas del entorno familiar. Asimismo, ¿de qué se debe este tipo de violencia? ¿Cómo se origina en la mente de los niños? Y obviamente, ¿cómo es que coadyuva también el núcleo familiar? Ella manifestó en un momento de que el papá de ella quiso asesinar a la mamá. Y a raíz de eso existe un expediente también de investigación
El señor se dio a la fuga, desconocemos el domicilio porque obviamente es un prófugo, y la mamá posteriormente se fue a otro país, en este caso Estados Unidos, y se quedó viviendo en este círculo de violencia familiar, que es lo que de manera inmediata intervenimos la semana pasada. Ahora bien, el enfoque en cuanto a si existen vacíos, yo considero que la normativa constitucional está vigente. Tenemos el artículo 35, el artículo 77 de 78 de la Constitución en cuanto a no revictimización. Tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del año 2003 que está vigente, donde están todos los derechos y principios que obviamente favorecen, en este caso, el interés superior del niño, niña y adolescente, el artículo 11, los 15 primeros artículos del mismo Código de la Niñez. Existe el Código Orgánico Integral Penal con todas sus aplicaciones y sus reformas hasta la fecha del año 2021. La aplicación de medidas de protección de manera inmediata, la intervención de las autoridades, en este caso del Cuerpo General del Estado, como lo dice el artículo 226 de la Constitución. Todas las instituciones del Estado debemos coadyuvar, coordinar y ejecutar políticas públicas de actuación inmediata, en este caso en favor de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos la ley para erradicar la violencia contra la mujer y núcleo familiar, que está vigente desde comienzos del año, desde febrero del 2018. Existen convenios internacionales, el convenio de OPA, existen los convenios en cuanto a derecho a protección de los niños. O sea, tenemos una normativa amplia que es de fácil e inmediata aplicación. Es cuestión de ponernos la camiseta en el momento que observamos, tenemos conocimiento por cualquier medio de algún delito de naturaleza sexual, de maltrato infantil hacia un niño, actuar de manera inmediata. Y cito, por ejemplo, el día de ayer que estaba aquí en el juzgado de Naranjal, llegó una ciudadana a comentarme de unos niños que están siendo aparentemente maltratados. Ya me envió las fotos del domicilio, estoy cuestión de minutos ya coordinando con la DINAPEN y la policía para intervenir en ese hogar. O sea, si yo me entero por otras fuentes, tengo que actuar, porque obviamente no puedo hacerme oído sordo frente a un delito de ese tipo. Aquí en la cabina de Élite el psicólogo Samuel Merlano, y yo le preguntaba qué está pasando con la familia. Es un tema de debate incluso. Es mi criterio, yo creo que se han perdido los valores y hemos perdido a la familia como el centro, ese núcleo de amor, de protección, tu centro, tu pilar, ¿no? Ese es mi criterio, pero quiero conocer el suyo, psicólogo. ¿Qué ha pasado con la familia últimamente? Bien, buenos días a todos los radioyentes. Bueno, realmente hay que entender esto, ¿no? Nosotros los seres humanos somos biopsicosocial y espiritual. Es decir, tenemos 4 elementos componentes que hacen de nuestra existencia un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas solo se han dedicado a la parte económica, la prosperidad material, y se ha olvidado de las otras áreas en las cuales somos, ¿no? Entonces hay muchos padres que dicen: a mi hijo le doy la mejor camiseta de marca, la traje de Estados Unidos. Entonces ese hijo tiene su marca y se lo muestra ante sus amigos, que yo estoy mejor vestido que tú. Empieza sobre todo a enfocar las cosas externas, no la parte interna, emocional, espiritual. Entonces cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religiosidad, hablamos realmente de tomar conciencia de lo que nosotros somos en esa tierra, realmente nuestra razón de ser. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué tenemos una familia? ¿Por qué debemos criar a nuestros hijos? Y muchas veces los padres dejan a un lado eso y se enfocan al materialismo. Hay que comprar un nuevo carro, hay que hacer la casa de 3 pisos, hay que realmente irnos de viaje a Cancún. Y no está malo esos deseos, esas ambiciones, pero el tema está que ahí la prioridad cambia. Y lógicamente los niños quedan huérfanos dentro de la casa. Son niños huérfanos, están en casa solos, están todo el tiempo. Hace poco atendí a un chico que me decía: doctor, yo no sé ni para qué quiero vivir. Sí, mis padres me dejaron todo el día en casa y me dijeron: toma la computadora y juega, que a nosotros nos toca trabajar todo el día. Y no se queje y nada. Y el chico solo pasaba jugando en la computadora, guerra y tantas cosas. Y él no sabía, terminó el bachillerato y no sabía ni qué estudiar. No tenía ninguna razón para vivir. En la vida. O sea, niños huérfanos de padres vivos prácticamente. Correcto. O sea, huérfanos en casa. Es decir, están ahí, existen los padres, pero los chicos se sienten solos, se sienten sin padres, sin nadie que le guíe
nadie que le muestre la ruta hacia dónde ir. Y es por esa falta de atención tal vez que no se dan cuenta de los signos de violencia, de que su hijo puede haber sido abusado, o incluso cuando el chico quiere hablar, hablo chico, me refiero a hombre o mujer, ¿no? Y no les creen cuando dicen cosas tan graves como que han sido víctimas de una violación, de algún abuso sexual. Eso es gravísimo y a veces la familia no les hace caso. Y piensan que están mintiendo, defienden al abusador, que se da mucho que son miembros del mismo núcleo. El 80% son gente dentro del círculo de la familiar. Correcto. ¿Qué se puede hacer cuando una persona sabe de este tipo de actos que ocurren en una familia, más allá de pronto de tratar de mediar? ¿Cómo se puede proceder? Porque es una situación bien delicada y sobre todo que hay que manejar con pinzas. Sí, lógicamente. ¿Cuál sería la dirección? Sí, realmente, en primer lugar, hay que creerle a los hijos, a los niños. Hay que creerle a los menores de edad. Porque a veces los padres, por ejemplo, viven en casa, qué sé yo, un tío, un abuelito, ¿verdad? Y entonces, mamá, mi abuelito me estaba tocando. Ay, hijo, ¿cómo vas a creer? Tu abuelito, mira que te quiere tanto, etcétera. Perdóneme, doctor, pero es que yo entiendo a dónde va, pero hay formas también. Claro. Porque yo creo que hemos pasado y estamos viviendo una generación de cristal. Yo con mis compañeros en el fútbol nos golpeábamos, entrábamos a las duchas, no nos importaba, estábamos en el fútbol, en el colegio. Ahora la gente se va a desnudar en las duchas los hombres. ¡Uy! No quiero verte. Oye, eso es... No sé qué nos pasó, en qué momento nos convertimos en una generación de cristal. Antes nos dábamos de porrazo y nos decíamos mangajadas y éramos amigos. Ahora no me digas eso porque ya me ofendo, me estás sacudiendo. Te dicen cualquier cosa o te tocan, también la gente se siente muy hipersensible. Hemos ido desde los extremos donde éramos duros, éramos rudos, donde nos comportábamos rudamente, inclusive las mujeres, a una generación donde todo nos cae mal, miramos mal a todo el mundo, porque me tocó muy cerca del hombro, muy cerca del codo. Es decir, ya no creamos una línea, sino que ya nos fuimos al otro extremo. Discúlpeme que note eso, porque también hay la otra forma de ver, ¿no? No, claro. O sea, hay que mirar siempre todo bajo un contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablando del caso mencionaba así por decir un tema, si un niño dice, mi abuelito me tocó. O mi abuelito me cayó a palazo. O a chancletazo, lógicamente los padres tienen que prestar atención. Es decir, no porque el abuelito tenga 70, 80 años no puede producir daño. Lógicamente puede producir Claro que daño. sí. Y hay que ser objetivo, hay que empezar a investigar. Entonces, ahorita con la tecnología se permite poner cámaras. Se pone una cámara En puntos clave dentro de la casa y con eso se evita el juzgar inmediatamente a la persona. Entonces, ese por un lado que hay que tener en cuenta. Por otro lado que también hay que buscar es que hoy en día los chicos son bastante, están dejados a un lado, no le damos tiempo a ellos. Por ejemplo, yo de pequeño, como me recuerdo el tiempo en que los padres decían, vámonos al parque, ¿sí? Vamos a hacer deporte, vamos a caminar. Aunque sea jugar pelota, Exacto. frisbee. Y teníamos un tiempo de compartir a nivel familiar. No siempre la gente ahora día, si vamos a salir tenemos que gastar, qué sé yo, $30, $50. No era necesario en ese tiempo. Claro, no era necesario. Y hoy en día la gente no sale sino, bueno, y que vamos al cine. ¿Y qué vamos a comer? ¿En qué restaurante fino vamos a ir? Y lógicamente que eso empieza a crear que los chicos se desconecten del día a día, de sus actividades, de hacer deporte, de estar en comunicación con sus padres, dar un espacio para que dialogue mamá e hijo. Entonces cada uno llega a su trabajo, cada uno en su cuarto. Entonces el niño pasó todo el día jugando y queda ese hijo todavía viendo televisión. Entonces no hay ese abrazo, no hay ese beso, no hay esa palabra positiva. Y peor con la pandemia. Y peor con la pandemia, que lógicamente todos han estado en cuarentena y han tenido como fastidio de estar incluso dentro de la casa por el tema de la pandemia, que han estado encerrados. Entonces, realmente la sociedad tiene que volver a tomar una redirección hacia la parte de la espiritualidad, de la afectividad, de compartir juntos en familia.